Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que se ubiquen en el Evangelio de Mateo. Allí estamos nosotros estudiando la palabra de Dios. Cada vez que terminamos un capítulo y abrimos uno nuevo, hay razones para que agradezcamos a Dios por su bondad, por su misericordia, al hacer abundar su palabra para nosotros. No hay bendición más grande. Muchas cosas pueden faltarnos, pero su palabra para nosotros es suficiente para enseñarnos a llevar vidas obedientes y victoriosas. Sin la palabra de Dios no es posible llevar una vida obediente y victoriosa. Dios nos habla hoy por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios de manera audible, agarre la Biblia y léala en voz alta. Y podrá escuchar a Dios de manera audible. Amén. Pero no espere nuevas revelaciones y profecías, todas ellas cesaron en el primer siglo. La palabra de Dios que tenemos hoy, las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia son suficientes para que la iglesia pueda crecer en madurez y pueda funcionar para la gloria y la honra de Dios. Amén. Mateo capítulo 5. Vamos a ver hoy un mensaje más bien introductorio. Sin embargo, les pido que estemos leyendo los dos primeros versículos. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. El próximo domingo estaremos entrando ya en materia para mirar estos dos versículos. Hoy vamos a estudiar el contexto de estos primeros versículos, o mejor dicho, de los capítulos 5, 6 y 7, donde se desarrolla la enseñanza del Señor Jesucristo. El título, hermanos, de esta serie es el siguiente: El Sermón del Rey. El Sermón del Rey. Leemos entonces, repito, Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, para reconocer todas tus perfecciones. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada una de las verdades que hoy nos vas a enseñar. Pero del mismo modo, te pedimos que nuestros corazones sean sensibilizados para que seamos transformados por estas verdades, que podamos quitar de nosotros todas esas cosas que te ofenden, Señor, y la imagen de Cristo sea forjada más y más en nosotros, y podamos llevar vidas obedientes para tu gloria y para tu honra. Enséñanos hoy, Señor, instrúyenos, transfórmanos por medio de tu palabra, Señor, y así ser herramientas eficaces en tus manos para bendecir a tantas otras personas que se cruzan en nuestro diario caminar y que te necesitan, pero permanecen en oscuridad. Te rogamos que por medio de esta enseñanza tu luz brille más a través de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tu palabra preciosa. Amén y amén. Amados hermanos, como ya hemos estado aprendiendo en mensajes anteriores, Juan el Bautista es el precursor del Rey. Juan el Bautista es quien anuncia al Hijo de Dios, y él ya había declarado que el reino del Mesías se había acercado y que para poder entrar en ese reino, las personas tenían que arrepentirse de sus pecados. Ese es el mensaje que Juan el Bautista había traído. Por eso fue enviado alante del rey para que lo anunciara y para que enseñara a la nación de Israel a preparar sus corazones para ese reino que se aproximaba. En el Sermón del Monte, que cubre los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús el Rey enseñó al pueblo de Israel cómo entrar en ese reino. Repito, Juan el Bautista anunció al rey que se aproximaba, anunció al reino que venía con ese rey,
y anunció el arrepentimiento de los pecados para poder recibir el reino. Pero ahora el rey, que es Jesús, el Mesías, él enseña cómo entrar en ese reino. Ese es el punto o el tema central de los próximos capítulos. Repito, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hasta este momento en Mateo, las palabras de Jesús han sido realmente pocas y se ha hecho referencia a sus enseñanzas, pero de manera general. Pero ahora nos encontramos con un mensaje que es completo. Este es uno de los sermones de Jesús que más se han mencionado. Es un mensaje completo, pero también debemos decir es un mensaje bastante compacto. El Señor aquí explica verdades básicas del Evangelio del Reino que Él vino a proclamar. Por supuesto, Él es un gran maestro y Él vino a enseñar el Evangelio. Recuerde que en el sermón anterior estuvimos hablando de tres cosas que el Señor Jesucristo hacía a lo largo de su ministerio. Número 1, proclamar. Número 2, enseñar. Número 3, sanar. Proclamar es que Él anunciaba las verdades, pero enseñar significa que Él explicaba esas verdades. Eso es lo que nosotros ahora vamos a encontrar aquí en estos tres capítulos 5, 6 y 7. Y de otras formas también en otros capítulos, pero aquí especialmente el Señor explica a profundidad cómo entrar en el reino, explica el Evangelio que Él vino a proclamar. Con estos dos versículos que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, se introduce a lo que comúnmente nosotros conocemos como el sermón de la montaña. Lo va a encontrar en otras partes como el sermón del monte. Aquí lo titulé, como algunos comentaristas lo hicieron, el sermón del rey. ¿Por qué quise hacerlo así? Porque Mateo está enfocado en Jesucristo como el rey, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Recuerde, esa es la tesis de él. El centro de Mateo es Cristo y también Cristo es el centro de todos los demás libros de la Biblia. Jesús repitió muchas de estas verdades en muchas otras ocasiones, pero los capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 registran las enseñanzas de Jesús de manera continua, en un momento que es específico, donde, como vimos en el versículo, las multitudes vinieron a él, sus discípulos se acercaron, él subió al monte, él se sentó y él comenzó a enseñar todas estas cosas. Esos versículos vamos a ver más de cerca en el próximo sermón. En sermones posteriores que vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Mateo, podremos notar que estas fueron enseñanzas revolucionarias para las mentes de los religiosos judíos de esa época que lo estaban escuchando. Es decir, las enseñanzas de Jesús dieron un impacto profundo en la mente de estas personas y, por supuesto, les generó mucha molestia y mucha incomodidad. Pero de igual modo, han seguido resonando con mucha fuerza también para nosotros hoy. Repito, son verdades que impactaron las vidas de muchas personas en el momento que Jesús las dijo, pero a lo largo de los siglos han seguido impactando las vidas de muchas personas. Ya yo prediqué toda esta serie hace algunos años atrás y estoy feliz de regresar nuevamente a estos capítulos y volver a enseñar otra vez allí. Este es el sermón del rey Mesías que señala la senda a seguir para todos aquellos que quieren ser sus súbditos. ¿Quieres seguir realmente a Cristo? Bueno, es importante que prestemos atención a todas las verdades que el Señor Jesucristo ahora enseña a lo largo de estos tres capítulos. Ahora bien, los pilares centrales de esta enseñanza son tres. Son tres los puntos principales. Número 1, el contexto bíblico del sermón del rey. Número 2, el contexto político del sermón del rey. Y número 3, el contexto religioso del sermón del rey. Es importante que nosotros entendamos el contexto en el cual el Señor Jesucristo enseñó estas cosas, porque eso nos permitirá acceder y tener mayor claridad y percibir mucho mejor cada una de las cosas que Él enseña. El contexto nos arroja mucha luz sobre las razones por las cuales el Señor Jesucristo enseñó de esta manera.
Para decirlo de manera más breve, el punto número 1 es el contexto bíblico, el punto número 2 es el contexto político y el punto número 3 es el contexto religioso. Este es el contexto que gira alrededor del sermón del rey. Vamos a abordar en primer lugar el contexto bíblico. Por favor, presten mucha atención, porque esto nos ayudará a entender mucho lo que Jesús dice allí. El contexto bíblico del sermón del rey. Es importante que comprendamos que el mensaje del rey estaba íntimamente relacionado con el mensaje del Antiguo Testamento. Allí entonces nosotros debemos comprender que Jesús no vino a cambiar nada, todo lo contrario. Jesús estaba reafirmando todo lo que se había dicho de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, de manera clara, por medio de los profetas, pero también de manera simbólica, incluso aquel mensaje que se había expresado de manera simbólica a través de todas las leyes ceremoniales. Pero el énfasis del Evangelio que Jesús ahora estaba enseñando era radicalmente distinto al entendimiento que ellos para ese momento tenían del Antiguo Testamento y por tanto representaba una asombrosa aclaración de la ley de Moisés, de las cosas que había escrito incluso el rey David, de las cosas que habían dicho los profetas y otros escritores que habían sido inspirados para escribir la palabra de Dios. Jesús vino a dar la correcta interpretación de todas esas enseñanzas, porque lamentablemente muchas interpretaciones equivocadas se habían dado en esa época. Él vino para corregir todo eso y explicar la verdad de manera certera. Además de eso, el mensaje de Cristo también golpeó con mucha fuerza las tradiciones que los judíos defendían tanto en esa época, porque eran hipócritas y realmente no amaban a Dios y practicaban una religión externa. A la luz de esa verdad, nosotros también debemos evaluarnos muchísimo, hermanos, porque muchos de nosotros nos consideramos cristianos solo porque tenemos una Biblia, o porque venimos el domingo a la iglesia, o porque nos aprendemos cierta cantidad de versículos bíblicos de memoria, o porque aprendemos mucha teología, pero ninguna de esas cosas realmente son evidencia de que hemos creído realmente en el Señor Jesucristo. Sencillamente, cuando nos fundamentamos en eso y creemos que por eso somos salvos, estamos cayendo en la misma religión externa, sin sustancia, de los hipócritas religiosos de la época del Señor Jesucristo. El último mensaje en el Antiguo Testamento lo encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Si usted puede, por favor, abrir su Biblia y si va a Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, en el versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el último mensaje que el Antiguo Testamento nos deja. Por el contrario, este primer gran sermón del Nuevo Testamento no empieza con una maldición, empieza con una serie de bendiciones a las cuales nosotros encontramos allí como bienaventuranzas. Están allí en Mateo capítulo 5, versículos 3 al versículo 12. El Antiguo Testamento termina con el anuncio de una maldición, como bien usted acaba de leer. Pero el Nuevo Testamento comienza con la promesa de muchas bendiciones en la persona de Jesucristo. El Antiguo Testamento se identifica con el monte Sinaí, se identifica con la ley, se identifica con truenos y relámpagos. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que esas son las cosas que sucedieron en el momento que el pueblo de Israel estaba al pie del monte cuando Moisés estaba recibiendo la ley. Moisés recibía la ley, el pueblo veía truenos, relámpagos y habían advertencias de juicio y maldición para todos aquellos que no obedecieran los términos de la ley. No obstante, el Nuevo Testamento se identifica no con el monte Sinaí, sino con el monte Sión. Se identifica con la gracia de Dios, se identifica con salvación, se identifica con sanidad
y con las promesas de paz y bendición que Dios nos da en Cristo. Recuerde que el centro de la vida cristiana es Cristo. Importante es como el autor de Hebreos lo ve. Si es tan amable puede ir conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y leemos los versículos 18 hasta el versículo 24. Repito, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruidos de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Así entonces, el Nuevo Testamento nos presenta claramente la gracia, la bendición, la paz que Dios muestra para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído realmente en el Señor Jesucristo. La ley del Antiguo Testamento demuestra la necesidad de salvación para el ser humano. Todo ser humano, sin excepción, todo ser humano tiene necesidad de salvación porque todo ser humano, sin excepción, es culpable de pecado. Por esa razón, todo ser humano que no se arrepiente y cree en Jesucristo pasará su eternidad en el infierno eterno. Para que una persona pueda ser perdonada de sus pecados y pueda ir al cielo, tiene que arrepentirse, tiene que poner su fe en la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, la ley del Antiguo Testamento demuestra esa necesidad de salvación en los seres humanos, pero el mensaje del Nuevo Testamento ofrece al Salvador, ofrece al Rey, al Mesías, ofrece al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay salvación. Muchas personas hablan de tener fe y se escucha allá afuera en el mundo, en la sociedad, se escucha siempre a unas personas decirles a otras: ten fe, pero es una fe que no tiene ningún objeto. La fe en sí misma no significa absolutamente nada, hermanos. Usted puede decirle a alguien que tenga fe, pero eso no tiene ningún sentido. ¿Fe en qué? Ten fe. Alguien va a pasar por un problema y le decimos: ten fe. Sí, pero ¿fe en qué? ¿Cuál es el fundamento de esa fe? Si el fundamento de la fe no es Cristo, esa fe no tiene ningún significado. ¿Me oye? La fe en sí misma no tiene ningún significado. El objeto de la fe es que lo cambia todo, y ese objeto debe ser la persona de Jesucristo. Es en Cristo que hay salvación. A fin de que el pueblo pudiese reconocer sus pecados, el Señor tenía que comenzar con una apropiada exposición de la ley del Antiguo Testamento, para que las personas quedaran claras que ante Dios eran culpables de pecado. Así que el Señor, en el Sermón del Monte, comienza explicando la ley del Antiguo Testamento, y luego entonces dejar el terreno preparado para poder ofrecer la oferta de salvación, que es el Evangelio. El Sermón del Monte aclara las razones de la maldición y muestra que el hombre no tiene justicia propia, es decir, no puedes cumplir la ley de Dios para ganarte el cielo por tus méritos. Ese es el punto aquí, que es importante que podamos quedar todos claros. Si tú de alguna manera has violado alguna ley, te haces culpable de toda la ley porque eres transgresor de la ley. Eso nos enseña Santiago. Alguna persona podría decir: bueno, yo no estoy muy de acuerdo que yo sea una persona mala, que yo sea una persona pecaminosa. Yo te preguntaría: ¿alguna vez has dicho alguna mentira?
Seguro que sí. Todos en algún momento hemos mentido. ¿Alguna vez en tu corazón has sentido odio hacia una persona? Bueno, cuando has sentido odio ya has violado la ley de Dios. Y cuando has mentido, has violado la ley de Dios. Y como veremos más adelante, incluso el simple deseo en el corazón de hacer algo que es pecaminoso muestra que somos por naturaleza malos y que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos su perdón. Entonces la ley del Antiguo Testamento demuestra la necesidad de salvación del ser humano. El Sermón del Monte, como ya dije, aclara las razones de la maldición y muestra que el hombre no tiene justicia propia. Repito, eso significa que no puedes hacer cosas buenas que te hagan acumular méritos para ir al cielo. Usted ha escuchado la frase que algunas personas dicen: yo me he portado tan bien y yo creo que tengo el cielo ganado. No, 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 eso es mentira. Cuando alguien lo diga, no lo crea. Y usted no lo diga, porque eso no es cierto. No te puedes ganar el cielo por tus obras. No puedes hacer absolutamente nada que sea suficientemente bueno como para que te dejen entrar al cielo. Nunca nadie estará en el cielo y saldrá el Señor a decir: estás aquí porque te portaste bien. No, 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 no. La única manera de poder estar una eternidad con Cristo en el cielo es que reconozcamos que somos pecadores, abandonemos nuestros pecados de todo corazón y pongamos toda nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros durante toda su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Si no lo hacemos de esa manera, entonces no hay forma de que tus pecados sean perdonados y que puedas ir al cielo. El Señor Jesucristo tenía que dejar esto bien claro. Entonces, el nuevo mensaje del Rey Mesías sí ofrece bendición. Ofrece bendición. Esa era su oferta inicial. El Antiguo Testamento termina con maldición. El Señor Jesucristo abre el Nuevo Testamento ofreciendo bendición. Como veremos más adelante, el Mesías ofrece la felicidad auténtica, y es una felicidad que no depende del esfuerzo propio y tampoco depende de justicia propia, sino que depende de la nueva naturaleza de Dios que viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Si nosotros ignoramos a Cristo, entonces esa nueva naturaleza no vendrá a nosotros y no sabremos nunca lo que es la verdadera felicidad. Muchas personas hoy andan buscando la felicidad en un buen trabajo, en tener buenos ingresos, comprar buena ropa, tener una buena casa, tenerla bien amueblada, tener un buen carro, y entonces califican que todo eso es la felicidad y como ser humano nosotros necesitamos. No, hermanos, eso es el perfecto engaño. La verdadera felicidad viene de la persona de Cristo por medio del perdón de los pecados y la vida eterna que es en Cristo. Sin eso no sabremos lo que es la verdadera paz, no sabremos lo que es la verdadera felicidad. En el Hijo de Dios, el hombre, el ser humano, llega a ser partícipe de la misma naturaleza de Dios. Cuando usted se arrepiente y cree en Jesucristo, Dios lo adopta como hijo, pero no solamente hace eso, escuche, Dios le imparte a usted su propia naturaleza. Entonces, todo cristiano verdadero tiene la naturaleza divina en él. La naturaleza de Dios está en todo cristiano verdadero porque Cristo la comparte con él. Ese es el tipo y grado de satisfacción que nosotros recibimos. Junto con la naturaleza divina podemos disfrutar de la dicha de Dios y podemos disfrutar de la propia paz que Dios disfruta y de la propia felicidad que Dios mismo disfruta. Mire este grado de bondad de Dios. Dios desea que usted pueda disfrutar la propia felicidad que Él como Dios disfruta, el propio gozo y la propia paz que Él disfruta, y Él desea compartirla con usted, pero lo hace a través de la persona de Cristo. Cristo es el Rey Mesías, Él es el Salvador. Por tanto, el Señor comienza aquí con la oferta de las bienaventuranzas o la oferta del camino a la verdadera felicidad y luego pasa a demostrar que la justicia humana no puede producir esa felicidad. No importa cuánto tú te puedas
esforzar, no importa cuánto puedas sacrificar, no podrás alcanzar la felicidad que solo Dios puede darte. No podrás alcanzarla. La buena noticia, entonces, que es la noticia del Evangelio, es una noticia de bendición. La mala noticia es que el hombre no puede obtener dicha bendición por méritos propios. No importa cuán arrogante puedas ser, no importa cuánta moralidad puedas acumular, no importa lo religioso que tú pretendas ser, no es posible alcanzar las bendiciones de Dios por méritos propios. Repito, es a través de Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con el libro de Adán. Adán, la historia de Adán es trágica y sabemos por qué. Adán no solo fue el primer hombre sobre la tierra, el libro de Génesis nos enseña que él fue el primer rey. Adán fue el primer gobernante. Génesis 1:28 nos enseña que a él se le dio dominio sobre la tierra para someterla y para gobernarla. Así que Adán fue el primer rey terrenal. Pero ese primer monarca cayó poco tiempo después de empezar a gobernar y todos nosotros conocemos la historia. Lamentablemente, su caída no solo trajo terribles consecuencias a él, sino que trajo terribles consecuencias a todos los seres humanos a partir de él. Así que fue una caída trágica porque trajo maldición. La maldición con la que el Antiguo Testamento empieza y con la que el Antiguo Testamento termina. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento empieza con la presentación de un nuevo monarca. Este nuevo monarca, el nuevo rey que anunció Juan el Bautista, libre de pecado, un nuevo monarca. Este no traería maldición, este trae bendición. Bendición para todo aquel que cree en él. Es llamado también en el Nuevo Testamento el segundo Adán. Es también el último Adán, porque no vendrá ningún otro rey, no vendrá ningún otro soberano después de él. Como vemos entonces a lo largo de la historia bíblica, el primer rey, Adán, que es el primer Adán, pecó y nos dejó una maldición. El segundo rey, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo pecado. La Biblia nos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, y él nos deja a nosotros bendición abundante. Él es el segundo Adán, él es el rey. En Jesucristo entonces nace una nueva realidad en la historia. Un nuevo hombre, un nuevo rey de la tierra. Mateo nos enseña que este nuevo rey viene a revertir la terrible maldición del primer rey. De eso se trata el Sermón del Monte. Ese es el punto, ese es el tema central de lo que ahora el Señor Jesucristo nos va a enseñar en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El Sermón del Monte es la revelación magistral del gran rey Mesías, donde él nos enseña cómo ofrece bendición en lugar de maldición para quienes aceptan los términos de la verdadera justicia de él. Entonces, no podemos hacer justicia propia. Lo que debemos hacer es que por medio de la fe aceptemos la justicia de Cristo, aceptemos los méritos de Cristo, porque no podemos hacer méritos propios. Amén. Ese es el contexto bíblico. Es en ese contexto bíblico e histórico en el que se presenta el rey para dar esa enseñanza magistral, el Sermón del Monte. Pasamos entonces al contexto político, el cual también es muy importante, porque había cierta perspectiva o había cierto estándar que las personas tenían del rey que iba a aparecer. Tenían expectativas de ese rey y tenían cierto enfoque y ciertas opiniones. El contexto político del Sermón del Rey. Escuche, por favor. La mayoría de judíos de la época de Jesús esperaba antes que nada que el Mesías fuera un líder militar, fuese también un líder político que los libraría del yugo de Roma. Recuerden que la nación de Israel en ese momento no era una nación autónoma. Ellos estaban subyugados al imperio romano
y tenían que someterse al imperio romano. Así que cuando ellos pensaban en el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento, en el rey que tenía que venir, ellos pensaban sobre todo en un libertador patriótico, una especie de Simón Bolívar del primer siglo, para explicarme mejor. ¿Sí? Eso era lo que ellos esperaban. Un líder militar y político con suficiente sabiduría, valor, conocimientos y estrategia para libertar a la nación de Israel del yugo romano y convertirlos nuevamente en esa nación poderosa que habían sido en la época del rey David. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? La nación de Israel llegó a tener mucha fuerza militar en la época del rey David. Fue la época en la que más extendió sus fronteras también y se fortaleció como nación. Fue en la época del rey David. Ellos añoraban volver a esa época donde otras naciones las respetaban tanto por su poder económico y político y militar. Y esperaban que el rey Mesías cumpliera con estas expectativas. Ellos también pensaban que este rey vendría y establecería un próspero reino judío que desde allí, desde Israel, con todo el poder, podrían guiar y gobernar a otras naciones. Así era como ellos veían a este rey que un día aparecería. Jesucristo sería más grande que ese concepto de rey que ellos tenían. Él superaría esas expectativas. Él no iba a ser un dirigente político o militar como ellos esperaban, ni tampoco un simple profeta. Él era el Hijo de Dios. Después que de manera milagrosa Jesús alimentara a tantas personas a la orilla del lago de Galilea, el pueblo, dice la Biblia, trató de apoderarse de Jesús y trataron de nombrarlo rey por la fuerza. Note lo que nos dice Juan capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¿Lo ve? ¿Por qué querían agarrar a Jesús y nombrarlo rey por la fuerza? Porque era la expectativa que ellos tenían. Cuando lo vieron hacer señales, dijeron: este es el hombre, este es el libertador patriótico, este es el líder político, este es el que traerá la fuerza militar, este ya no vamos a ser más subyugados por el imperio romano, volveremos a ser esa nación fuerte de la época del rey David. Así que vamos a nombrarlo rey. Él nos va a guiar. Esta gente vio a Jesús como un líder esperado de un gran estado de bienestar en el que hasta las necesidades físicas de las personas serían de una vez satisfechas. Por supuesto, podía reproducir de manera sobrenatural los alimentos, podía sanar las enfermedades, podía resucitar a los muertos. ¡Qué rey tan maravilloso! Yo supongo, hermanos, y permítanme por favor especular un poco más, yo supongo que estas personas decían: si vamos a una guerra, los soldados que caigan muertos en el frente, los resucitan, se vuelven a levantar y seguimos peleando. ¿Cómo perdemos una guerra así, con un rey que resucita muertos? Si algún soldado está herido, él lo sana y lo fortalece de nuevo para que se levante y siga en batalla. ¿Cómo podemos perder una batalla con un rey que tiene poder para sanar a sus propios soldados y resucitar a los soldados caídos? Ese sería un ejército invencible. Posiblemente eso estaba en las mentes de las personas, porque ya lo habían visto hacer señales, ya lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto reproducir los alimentos, lo habían visto resucitar muertos. Así que la expectativa de ser liberado del yugo de Roma creció aún más. Pero Jesús no iba a dejarse confundir con ese tipo de reinado. ¿Y qué hizo? Desapareció de la multitud. Más tarde, allí mismo en el Evangelio de Juan, vemos cuando Pilatos le hizo una pregunta a Jesús. En Juan 18:33, Pilatos le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Es la pregunta que le hizo. Interesante es la respuesta de Jesús en el versículo 36. Juan 18:36. Mire cómo le contestó el Señor: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Así que Jesús no era ese
esa persona que cumpliría ese concepto de rey que muchos tenían en la época. Entonces, hermano, atención aquí, por favor. La idea clave del Sermón del Monte es que el mensaje y la obra del rey son ante todo internas, no externas. Ese no era su propósito. La obra del rey tiene que ver más con lo espiritual, tiene que ver con lo moral, no con lo físico, no con cambios físicos y cambios políticos o económicos o de reformas sociales. Nuestro Señor Jesucristo no vino a esas cosas. Jesús no estaba enfocado en una reforma social y política. Él no vino con ese propósito. Jesús estaba enfocado en lo que los hombres son. En eso Él estaba enfocado. ¿Por qué? Porque aquello que el hombre es va a determinar lo que el hombre va a hacer. Sus obras. Él vino a que las personas se arrepintieran de sus pecados, nacieran de nuevo, un corazón nuevo, con afectos por Dios, deseosos de vivir para la gloria de Dios y hacer todas las obras que el Espíritu Santo pondría en sus corazones. Una transformación interior, no una transformación exterior, no una reforma política, social o militar. Los ideales y principios en el Sermón del Monte son totalmente opuestos a los ideales que tienen las sociedades y gobiernos humanos. Totalmente opuestos. ¿Qué desean los gobiernos humanos? Desean hacer reformas sociales, mejorar la economía en cierto modo, y por medio de la educación de repente convertir a las personas en mejores personas para que tengan buenas conductas, pero el Señor Jesús no apuntó a esas cosas. Él estaba apuntando a la transformación del corazón. En el reino de Cristo, las personas que vienen a ser más exaltadas son aquellos que son humildes de corazón. La sociedad no, la sociedad valora más a los arrogantes que tienen méritos propios. Aquel que ha alcanzado muchas cosas, tiene mucho, ha ganado bastante en su vida. Para la sociedad eso es lo que le da valor a la persona. Si tienes muchos méritos, si tienes muchas cosas que has alcanzado, te ganas el respeto de la sociedad. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Los humildes son aquellos que son exaltados. Y para que tomemos un pequeño ejemplo de esto, note cuando Jesús declaró que Juan el Bautista era el hombre más grande que jamás había vivido sobre esta tierra. Y si examinamos eso, Juan el Bautista no tuvo posesiones, él no tuvo hogar, él vivió en el desierto, vestía una prenda de cuero, comía langostas y miel silvestre. Así que más bien Juan el Bautista sería la escoria, un parias de la sociedad. No alguien digno de exaltar, pero en el reino de Dios, Juan Bautista era más exaltado que cualquier otro hombre. ¿Lo ven? Juan el Bautista no formaba parte del sistema religioso y no tenía poder económico, ni tampoco tenía poder militar o político. Juan el Bautista estaba totalmente aislado. Además de eso, Juan el Bautista predicaba un mensaje que no era bienvenido por las personas de aquella sociedad. Juan el Bautista fue rechazado y su mensaje fue considerado como algo irrelevante y completamente absurdo. Según la norma de este mundo caído, Juan el Bautista era un desadaptado y por supuesto era un fracasado. Recuerden, los grandes maestros estaban allá en las sinagogas y otros estaban en el templo y querían llamar la atención del pueblo dando aparente espiritualidad. Juan el Bautista ni siquiera estaba bien vestido, estaba en el desierto y estaba llamando a todos al arrepentimiento. Su mensaje tampoco era agradable, así que para la sociedad era desechado. Pero Jesús dijo, en el reino de Dios, Juan el Bautista es el más grande de los profetas que han venido. Juan el Bautista fue rechazado por la sociedad corrupta, pero recibió elogios del Señor Jesucristo. ¿Lo ve? ¿Ve cómo son las cosas en el reino de Dios? En el reino del Señor Jesús, los que son menos resultan ser más grandes, incluso que Juan el Bautista. ¿Sabía eso? Que en el reino de Dios, aquellos que son menos vienen a ser más grandes que Juan el Bautista. Y Jesús había declarado que Juan el Bautista era el más grande de los profetas. Calcule eso entonces, Mateo capítulo 11, versículo 11, allí encuentra usted las palabras del Señor Jesús. Estos son descritos en este sermón como, lo vamos a ver en los próximos versículos, los humildes, los compasivos,
los mansos, los que anhelan la justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los perseguidos por la misma justicia que practican. Si usted desea vivir para la gloria y la honra de Dios, usted será desechado por la sociedad en la que vive, porque la sociedad en que usted vive no está de acuerdo con los patrones del reino de Dios. Pero si usted nace de nuevo y usted sirve al Señor Jesucristo, usted vivirá conforme a los patrones del reino de Cristo. El Espíritu Santo le capacitará para eso. Ante los ojos del mundo, las características que acabo de leer, mansos, anhelando justicia, compasivos, humildes, misericordiosos, puros de corazón, todo eso son características de perdedores. Pero en el reino de Dios son las características de los triunfadores. Ser humilde, ser manso de corazón, esforzarse por vivir para la gloria y la honra del Señor. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en los corazones de los creyentes. Hemos visto entonces el contexto bíblico, hemos visto el contexto político y ahora vamos a ver el tercero, el contexto religioso del sermón del rey. El contexto religioso también muy importante y también nos permite arrojar más luz sobre todo el significado de las verdades que Jesús nos enseña. Jesús vivió en una sociedad religiosa muy compleja, que incluía a muchos profesionales religiosos, por decirlo de alguna manera, diferentes grupos teológicos existían en esa época. Estos profesionales estaban conformados por 4 grupos principales, y hemos hablado de algunos de ellos ya en sermones anteriores, pero preste atención a esto, porque cuando Jesús vino a dar el sermón, ¿con cuál de estos grupos él estaría de acuerdo? ¿O cuál de estos grupos pudo haber dicho, eso es exactamente lo que nosotros hemos creído y hemos practicado siempre? ¿Cuál de estos 4 grupos acertó conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo en ese momento? Note, el primero de ellos, los fariseos. ¿Acertaron ellos en las enseñanzas del Señor Jesucristo? Los fariseos. Estos creían que la religión correcta constaba de leyes divinas y tradición humana. Cumple la ley. Ellos tenían un sistema de justificación propia. Cumplimos la ley y alcanzamos justicia, pensaban ellos. Su principal interés era la observancia meticulosa de la ley mosaica y, por supuesto, también prestaban mucha atención a las insignificantes tradiciones de muchos rabinos, las cuales ellos habían transmitido a lo largo de la historia. Así que para ellos la ley mosaica y las tradiciones rabínicas tenían especial interés y consideraban que podían cumplirse y así acumular méritos delante de Dios. Por eso es que las Escrituras nos enseñan que ellos fabricaron un sistema de justificación propia, pero sabemos que no podían justificarse a sí mismos, por eso eran hipócritas. Ellos estaban centrados en leyes y en tradiciones del pasado. Estos eran los fariseos. El segundo grupo, ya hemos hablado de ellos también, los saduceos. Ya nos dimos cuenta que los fariseos no encajaron con el sermón que dio el Señor Jesucristo. En los saduceos, quizás estos sí habían acertado, porque bueno, ya que ellos se equivocaron, pero estos seguro estaban allí dentro de todo lo que Jesús había dicho. Bueno, los saduceos se enfocaban no en el pasado como los fariseos. Recuerden, los fariseos estaban centrados en la ley y las tradiciones, lo que habían recibido del pasado, pero estos no. Estos eran actuales, estos eran modernos, eran los liberales religiosos de la época. Ellos descartaban todos los aspectos sobrenaturales. Por ejemplo, no creían en la existencia de los ángeles, tampoco creían en la resurrección de los muertos. Ellos procuraban hacer que las cosas que les convenían encajaran en las Escrituras, según el momento que estaban viviendo. Ellos no eran como los fariseos que estaban enfocados en el pasado. Ellos estaban enfocados en el presente. Y para ellos lo más valioso eran todos los asuntos que fueran relevantes a la actualidad. Por eso eran los teólogos liberales. ¿Lo ven? Quedaron afuera también de las enseñanzas de Jesús. No encajaron con lo que Jesús enseñó. Pero hay otro grupo, los esenios. Ah, bueno, no, ya la tercera es la vencida, ¿verdad? Seguramente que estos sí encajaron en el sermón del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los esenios?
Estos eran ascetas, es decir, gente que se apartó, se escondieron, como digamos una especie de monjes del primer siglo que se apartaron de la sociedad. Ellos creían que la religión verdadera consistía en eso, apartarse de la sociedad, porque la sociedad es pecaminosa, es impía, nos vamos a contaminar si estamos en medio de ellos, vamos aparte. Ellos se fueron aparte, por lo tanto, llevaban vidas austeras, vivían en regiones remotas y en lugares áridos, tales como el Qumran, que se encontraba a las orillas del Mar Muerto. A lo mejor he escuchado hablar de las cuevas del Qumran y los rollos que allí se encontraron. Se cree que fueron los esenios quienes habían guardado todos esos pergaminos. Ellos no encajaron tampoco en las verdades del Señor Jesucristo. No lo hicieron, eran extremistas. Pero nos queda un cuarto grupo. Así que si no la pegamos con los otros tres, quizás esto sí la pegue. Un cuarto grupo que no estaban de acuerdo con los fariseos, no estaban de acuerdo con los saduceos, y tampoco con los esenios. ¿Quiénes eran estos? Los celotes. Esos a lo mejor sí encajaban en el sermón del Señor Jesús. ¿Quiénes eran los celotes? Ellos eran nacionalistas, fanáticos, que creían que la religión correcta se centraba en activismo político y radical. Esos eran los celotes. Eran los que salían a pelear. Ellos creían que por medio de la fuerza militar, Israel tenía que ser libertada del yugo romano. Y salían a pelear contra soldados romanos. Estos eran judíos revolucionarios, menospreciaban a sus compañeros judíos que no tomaban las armas en contra del Imperio Romano. Ellos pensaban, si tú eres judío como yo y no tomas las armas y vas conmigo a pelear en contra del Imperio Romano, no deberías llamarte judío. Así pensaban ellos. Así que eran sobre todo políticos, militares. Así que para resumir, los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, los esenios eran separatistas y los celotes eran activistas. Ahí tiene usted entonces cada uno de ellos definidos en una sola palabra. Todos ellos representaban los mismos tipos principales de sistemas religiosos y posturas teológicas en nuestro tiempo. Muchas personas se definen con alguno de estos cuatro sistemas. ¿Lo ven? No son nuevos. Hoy hay gente que es extremista, como los esenios y separatistas. Hay otros que creen que debemos ser activistas en lo político y hay otros que son muy tradicionalistas. Todas estas posturas se han mantenido a lo largo de los siglos. Pero el mensaje de Jesús no tenía nada que ver con ninguna de esas tendencias. Había error en la raíz misma de lo que estas personas enseñaban. Y note la respuesta que el Señor Jesús básicamente le dio a cada uno de estos grupos. Por favor, mucha atención. A los fariseos les dijo que la verdadera espiritualidad era interna, no externa. Los fariseos pensaban, hay que esforzarse en aparentar que cumplimos la ley. No se trata de que en apariencias tú hagas las cosas o que de manera externa tú mejores tu conducta. No se trata de eso. Es una transformación interna del corazón. A los saduceos les dijo que las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera del hombre, porque ellos ajustaban todas las enseñanzas a conveniencia según lo que consideraban relevante para la actualidad. Recuerden que ellos eran muy modernos. Entonces Jesús a ellos les dijo, van a servir a Dios y lo hacen a la manera de Dios, no a la manera de ustedes. Es como Dios lo ha dicho. Así es como debemos nosotros servir a Cristo. A los esenios les explicó que lo que Él pide es un asunto del corazón, no del cuerpo. No se trata de que te apartes de la sociedad y te encierres y castigues tu cuerpo por el pecado. No se trata de eso. Se trata es de que tú en tu corazón decidas vivir para la gloria y la honra del Señor. Y a los celotes les explicó que la situación tiene que ver con adoración, no con revolución, no con activismo político. Adorar a Dios, vivir para su gloria y para su honra. En eso consiste la vida cristiana. ¿Lo ven? Adoración sincera al Señor. En eso consiste la vida cristiana. La idea central entonces de la enseñanza de Jesús y su respuesta a todo movimiento religioso o a todo movimiento incluso filosófico, incluso a todo movimiento político,
es que el camino de su reino es ante todo un asunto del corazón, es ante todo un asunto interno, es un asunto del alma. Las personas están bajo juicio y si no se arrepienten, serán condenados eternamente. Deben arrepentirse y poner su fe en la persona de Cristo para que sean perdonados y al morir sus almas puedan ir a la presencia del Señor y disfrutar para siempre de todas sus bendiciones. De lo contrario, no es posible. El Sermón del Monte estaba apuntando a esa realidad. El enfoque del Sermón del Monte es que la verdadera religión es una actitud correcta hacia Dios, pero también es una actitud correcta hacia las personas a nuestro alrededor. Si amamos a Dios, amamos a las personas a nuestro alrededor. Y a Dios solamente puedes amarlo de una manera, a la manera de Él. A la manera de Él. Una de las cosas que muchas veces nosotros encontramos cuando predicamos el Evangelio es que la gente responde así: no, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Usted ha pasado? Usted predica el Evangelio y ¿qué responden allá afuera? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Los fariseos decidieron creer a Dios en su manera. Los saduceos decidieron creer en Dios a su manera. Los esenios decidieron creer en Dios a su manera. Los celotes decidieron creer a su manera. Los cuatro grupos estaban equivocados. Y si tú piensas hoy que puedes creer en Dios a tu manera, te lo voy a decir claro y raspado. Estás total y absolutamente equivocado. No puedes servir a Dios o creer en Él a tu manera. No, y 1000 veces no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo debo creer en Dios? ¿Y cómo debo servirle? A la manera de Él. Como Él lo ha dicho, por medio de su palabra. Es el único camino, es la única manera. No hay otra manera. Debes desechar la manera que tú consideras que quieres hacerlo y adoptar la manera que la palabra de Dios, la Biblia, dice que nosotros debemos amar y obedecer a Dios. ¿Lo ve? Todo esto está plasmado en el Sermón del Monte. El Señor lo resumió con estas palabras. Le voy a dar un versículo que resume todo el Sermón del Monte. Un versículo. De repente, y podría decirse, es el versículo central de esos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Este versículo contiene todo lo que desarrolla el Señor Jesús a lo largo de estos 3 capítulos. Mateo 5, 20. Mateo 5, 20. Mire cómo dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo ven? Sumamente claro. ¿Por qué debemos superar la justicia de los escribas y fariseos? Porque la justicia de ellos era una justicia propia. Era la justicia a la manera de ellos. Pero no. Nuestra justicia debe superarlo. ¿Cómo? En lugar de pretender acumular méritos por nosotros mismos, lo que debemos es hacer es confiar en los méritos de Cristo. Él llevó una vida perfecta por mí, Él fue a la cruz a pagar por mis transgresiones, murió, resucitó, subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, todas las cosas han sido puestas por debajo de sus pies, Él ahora tiene potestad sobre todas las cosas, Él es mi Señor y mi Salvador. Cuando yo confío en Él, Él me imputa su propia justicia. Esa justicia de Cristo que Él me da por medio de la fe es superior a la de los escribas y fariseos. ¿Lo ven? Ahí está la expresión misma del Evangelio. La proclama del gran Rey. Entonces, ¿qué concluimos, amados hermanos? ¿Qué concluimos? A la luz de todo esto, nosotros podemos concluir que hay 5 razones de por qué el Sermón del Monte es tan importante. 5 razones de por qué el Sermón del Monte es tan importante. Mucha atención. Número 1, el Sermón del Monte muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Tú no puedes cumplir las normas del Sermón del Monte a menos que nazcas de nuevo. Juan capítulo 3, Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le preguntó: ¿pero cómo hago para hacerme niño y luego entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer?
Y Jesús le respondió, el viento sopla de donde quiere y te da en la cara, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué se refiere a esa respuesta, hermanos? El Espíritu Santo de Dios es soberano y Él es quien decide hacer nacer de nuevo a una persona. Pero en lo que respecta a la responsabilidad humana, usted debe reconocer que es un pecador, que no es posible para usted cumplir la ley de Dios, que la ley de Dios lo único que hace es demostrar que usted es culpable de pecado y pone de relieve la necesidad que usted tiene de Cristo. Por lo tanto, cuando usted se arrepiente y pone su fe en el Señor, el Espíritu Santo de Dios puede hacerle nacer de nuevo. El nuevo nacimiento viene del Espíritu Santo de Dios. Amén. Visto desde la perspectiva humana, usted debe arrepentirse y usted debe creer en el Señor Jesucristo. Número 2, el sermón del monte tiene la intención de llevar a los oyentes a Jesucristo como la única esperanza que el hombre tiene de cumplir las normas de Dios. Claro, porque Jesucristo lo cumplió en nuestro lugar. Y cuando usted pone su fe en el Señor, entonces todo lo que el Señor Jesús hizo se pone a cuenta suya. Todos los méritos de Cristo se ponen a cuenta suya, ¿lo ve? Él fue obediente de manera perfecta, tentado en todo, pero sin pecado. Y por medio de la fe en Él son transferidos todos esos méritos al creyente. ¿Lo ve? Y Dios empieza a verte a ti como si tú hubieses llevado toda la vida obediente de Cristo. ¿Lo ve? Ya el Señor no va a ver más tu pecado, ve a Cristo en ti. Número 3, ofrece el patrón de Dios para la felicidad y el éxito verdaderos. Eso hace el sermón del monte, te señala el camino a la felicidad, por decirlo de alguna manera. Para llegar a ser realmente felices, para llegar a experimentar el gozo que el Señor da, nosotros entonces llevamos a la práctica cada uno de los principios que se expresan en el sermón del monte. ¿Cuáles son esos principios? Tenga calma, porque eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos domingos. Tenemos 3 capítulos para que nos degustemos allí y vamos a escarbar y aprender muchísimo de este magnífico sermón del Señor Jesucristo. Lo que vamos a estudiar a partir del domingo próximo es la predicación expositiva del Rey Mesías. ¿Qué le parece? Él nos va a predicar como siempre lo hace. Número 4, el sermón es quizás el mayor recurso bíblico para testificar a fin de alcanzar a otros para Cristo. Por supuesto, hermanos, cuando usted cumple con los principios que el Sermón del Monte enseña, usted puede mostrar a otras personas con su vida la transformación que ha hecho el Evangelio en usted y le puede mostrar a otras personas cómo es vivir en el reino del Señor Jesucristo. Lo ve a través de una vida obediente, que es para la gloria y la honra del Señor. Número 5, la vida obediente a las máximas de esta proclamación es la única existencia agradable a Dios. ¿Queremos ser gratos para Dios? ¿Queremos vivir para su gloria y para su honra? Todos los principios, todas las verdades que el Señor Jesús nos presenta en el Sermón del Monte es el camino a seguir. Y estaremos glorificando al Señor con nuestras vidas. Así que, hermanos, el Sermón del Monte o el Sermón del Rey apunta al Rey mismo. El Sermón del Monte apunta a Cristo como el único camino para una vida recta que se expresa permanentemente para la gloria y la honra de Dios. Usted debe arrepentirse de sus pecados, debe asegurarse que es así y debe poner su fe en la persona de Cristo para que usted sea transformado y pueda comenzar a experimentar los valores, los principios del reino de Dios. Amén. Por favor, póngase de pie y demos gracias a Dios por su palabra.